Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, efectivamente mantenemos, en este caso a través de la Dirección General de Protección Civil, la alerta en los municipios de Aguachapán y San Lorenzo, alerta roja, y en los municipios aledaños, alerta verde. Así que continuamos como Sistema Nacional de Protección Civil empeñados en generar esta respuesta como mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, siempre poniendo en el centro de nuestras acciones, de todo nuestro trabajo, a la población salvadoreña, la vida, la seguridad, y en este caso pues buscando las acciones en pro de la población salvadoreña. Así que en este caso brindando esta respuesta a través de todas las instituciones del sistema, a través de todas las instituciones del gobierno, brindando, valga la redundancia, la respuesta a estas personas que han sido afectadas con estas fallas generadas en este lugar, específicamente en Aguachapán. Así que ahí estamos empeñados, 724. Nosotros nos debemos a la población salvadoreña y como gobierno del presidente Nayib Bukele estamos empeñados en ir generando esta respuesta desde el primer momento que se generó el sismo. Desde ese momento estamos ahí, generando en el orden de prioridades al momento de responder en un sismo, pues primero es hacer una evaluación para identificar si no hay personas soterradas, para buscar salvar la vida en este momento, que es lo que importa. Así que hicimos esas acciones, luego al identificar que gracias a Dios no hubo personas atrapadas. Muchas veces suele pasar que en estos sismos hay personas que quedan atrapadas en sus viviendas, en sus negocios, en el comercio, y luego pasar a la etapa de evacuar a las personas, llevarlas a un albergue. La Dirección Nacional de Albergue del Ministerio de Gobernación instaló inmediatamente 8 albergues para poder llevar a todas las personas afectadas a estos lugares. Así que luego estamos en las prioridades que se derivan después de hacer el rescate, si es que hubiésemos tenido alguna situación. Gracias a Dios no tuvimos. Luego la evacuación y luego sigue la limpieza, la remoción de escombros, luego sigue el llevar el alimento, sumarnos a las actividades de protección civil y a la dirección de albergues, llevar alimentos, cobija, abrigo en este caso, a las personas que se encuentran albergadas. Así que esa ha sido nuestra tarea, y tanto Aguachapán, Santana, Sonsonate hemos dispuesto de todo el recurso humano que está distribuido en esas zonas con el objetivo de garantizarle a las personas que han salido afectadas por este evento sísmico toda la seguridad respectiva a través del Sistema Nacional de Protección Civil. Definitivamente, eso es un sistema, en cuanto a la administración de emergencia, hay dos tipos de mando, llamémosle. Uno es el comando único, que consiste cuando son emergencias que de manera técnica o de manera jurisdiccional le competen a una sola institución. Por ejemplo, los incendios estructurales. Se instala un comando único porque la parte técnica la tenemos nosotros como bomberos. Pero en las otras emergencias, en este caso un sismo, o en algunas otras, pues lo maneja como tal la Dirección General de Protección Civil y nosotros colocamos un sistema de mando unificado. ¿Qué consiste un sistema de mando unificado? Que todas las jefaturas de las distintas instituciones que forman parte del sistema, por qué no decirlo del gobierno, tenemos la responsabilidad, pero también mantenemos esa dirección, ese mando de los recursos que nosotros tenemos. Y luego nos juntamos para articular y administrar la emergencia todos, con el único objetivo de salvar la vida en el caso de que hubiesen personas al momento del evento, en este caso, o si hubiese algún otro, y luego pues se va derivando de acuerdo a prioridades para ir generando la respuesta. Empeñamos todos los recursos, pero en ese puesto de mando se administra, porque muchas veces los recursos no son necesarios en el lugar, sino que deben estar en un área que le llamamos un área de espera, que es donde se administran todos los recursos o se retienen, mejor dicho, cerca del sitio, y luego se maneja un plan de atención, en este caso de acuerdo a las prioridades o a los objetivos que se tengan en la atención precisa de la emergencia. En este caso ya pasó
la parte de búsqueda, la parte de rescate, hay prioridades como llevar los alimentos, hay prioridades como la limpieza, como la remoción de escombros, como evacuar a las personas, en fin, de acuerdo al orden de prioridades, esas son las acciones que se derivan en este caso de un puesto de mando unificado en donde están todas las instituciones y en este caso lo lidera, la Dirección General de Protección Civil, que es la que tiene voz, por así decirlo, aunque todos tenemos voto al momento de administrar la emergencia, porque el único objetivo es la población, brindarle todos los servicios necesarios, en este caso, a las personas afectadas, para hablar específicamente de San Lorenzo, de Aguachapán y de todos los cantones y caseríos aledaños que hay afectados a consecuencia de estas fallas que se han generado en este sitio. Definitivamente tenemos a la fecha 602 réplicas, un poquito más de, en este caso de 600, en donde hemos tenido, como usted muy bien lo apunta, réplicas que oscilan desde 1.4 a un promedio de 4.4 en la escala de Richter. Son réplicas en donde muchas veces no son perceptibles, en este caso por la población. Sin embargo, cuando hay un sismo importante como el que pasó el 15 de enero, hay daños estructurales importantes a las viviendas y luego las réplicas muchas veces son las que desencadenan aún más daño que el mismo sismo porque quedan generando esos movimientos telúricos y la estructura sigue afectada y obviamente cada movimiento telúrico sigue de una manera, desencadenando, por así decirlo, más daño del que generó el sismo al momento, en este caso el 15 de enero. Así que las réplicas siguen generando estos problemas, por eso es que nosotros hemos recomendado en todas las conferencias de prensa, en todos los espacios que ustedes muy amablemente nos han permitido, que las personas que están en estas viviendas en las cuales se han determinado no habitables, que salgan de sus viviendas, que no permanezcan allí y que vayan a los albergues. Ese es el llamado que nosotros hemos estado haciendo, que acaten las recomendaciones de las instituciones del sistema que hemos estado, y luego en los albergues pues se tiene previsto los alimentos, la medicina, el abrigo, la cama, en fin, todo lo necesario para que puedan estar durante el tiempo que sea necesario. El gobierno del señor presidente Nayib Bukele nos ha encomendado generar todas las atenciones necesarias para estas personas. Por eso es que hacemos el llamado que deben evacuar. Y si antes pues generaban ese problema de que se me van a perder los bienes, ahora no es el caso. Estamos en un país seguro en donde está la policía, en donde está la Fuerza Armada, empeñados y garantizando la seguridad de los bienes en caso de que, en este caso, ellos decidan evacuar. Pero la recomendación sigue siendo la misma. No debemos estar en estas viviendas, las cuales se han catalogado como inhabitables, porque en una réplica o en un sismo, porque puede pasar, no podemos decir hasta cuándo esto va a terminar, ni podemos decir que las réplicas van a seguir siendo de baja intensidad. Puede ser que tengamos alguna réplica importante o algún sismo importante en donde colapsen estas viviendas, así que el llamado seguirá siendo el mismo y nosotros vamos a estar hasta que determine, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente y de acuerdo a la sismicidad que podamos tener, hasta que esto termine, nosotros vamos a estar empeñados en estar generando estas atenciones. Es correcto, nosotros tenemos un plan de terremoto que lo lanzó la Dirección General de Protección Civil y como Cuerpo de Bomberos, en este caso, nos sumamos a ese plan. Y por eso he dicho, hemos hecho lo correcto. Tenemos un plan, nosotros somos instituciones, como yo lo decía, tenemos 140 años, tenemos experiencia en el manejo, en este caso, de la respuesta a los sismos, como instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil y como instituciones de gobierno como tal. Así que estamos desarrollando un plan y es por eso que tenemos inmediatamente los albergues activados, preequipados para que las personas puedan salir. Tenemos las instituciones de respuesta en el lugar para hacer búsqueda y rescate, que es la prioridad. Y luego, de acuerdo a la importancia, como yo lo mencionaba anteriormente, después de ejercer la búsqueda y el rescate, pues se comienza, en este caso, la remoción de escombros, la limpieza, las evacuaciones, llevarle los alimentos, ayudar a la Dirección General de Protección Civil, ayudar a la Dirección Nacional de Albergues, porque siguen ellos empeñados brindando todas estas atenciones.
y nosotros como respuesta la búsqueda y rescate finaliza, pero continúan acciones humanitarias que es el deber ser y es lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos días, desde el 15 de enero, en el caso de la parte o de la sismicidad que hemos tenido, pero a lo largo de todas las emergencias actuamos de la misma manera. No todas las emergencias, las prioridades siguen siendo las mismas, porque suele pasar que hay algunas, por ejemplo, en las alertas, en el caso de los efectos o de los eventos hidrometeorológicos, pues uno tiene cómo irse preparando para poder ir dando esa respuesta de acuerdo a las alertas como las vaya emitiendo o como sea la amenaza al país. En el caso de los sismos es súbito y en este caso la Dirección General de Protección Civil emite las alertas, en este caso rojas, para poder dar una respuesta inmediata y no tenerla digamos, una alerta escalonada como suele pasar en algunas otras. Así que estamos haciendo lo correcto, estamos dándole respuesta a un plan de contingencia y estamos listos con todos los recursos necesarios para poder ejercer la seguridad, salvaguardar la vida de las personas que están en ese lugar. Efectivamente, eso mismo y qué buena comparación, porque en el Chaparrastique hicimos exactamente lo mismo. En este caso en este caso de Aguachapán es por fallas en la zona, y en el caso en el Chaparrastique era por un problema del volcán. En este caso en Aguachapán asociaban a que pudiese ser relacionado a una actividad derivada del volcán, lo cual el Ministerio del Medio Ambiente lo desmintió y dijo que eran fallas, en este caso locales, las que generaban la sismicidad. En el caso de San Miguel, como usted muy bien lo apunta, fue debido en este caso a la actividad volcánica, a las plumas que se generaban de las emanaciones del volcán. Así que también estuvimos en la zona, también tuvimos un puesto de mando, también estuvimos dando recomendaciones de que las personas no debieran ejercer el turismo, debieran evacuar, etcétera. Preequipamos también a través de la Dirección Nacional de Albergues del Ministerio de Gobernación, albergues, valga la redundancia, para poder evacuar a las personas y poder tenerles todo listo. Así que como Sistema Nacional de Protección Civil estamos preparados ante los diversos eventos que nuestro país tiene, como los eventos hidrometeorológicos, en este caso la sismicidad, las erupciones volcánicas, y decir que la parte de la sismicidad es algo natural. Eso no se puede detener, no se puede predecir. Lo único que podemos hacer es estar preparados. Yo quiero aprovechar el espacio para dar algunas recomendaciones de lo que debemos hacer, porque puede ser que termine muy pronto o puede ser que continúe la sismicidad en Aguachapán, pero luego puede pasar que tengamos un sismo importante, el cual debemos tener todas esas medidas de seguridad. Decía ahora el director de Protección Civil en la conferencia que habrá que tener esas capacidades tanto en nuestras casas como en las escuelas. Ya inicia el año escolar, entonces debemos de tener esas medidas, porque destacar, al momento de un sismo se genera la evacuación de una manera distinta como lo hacen en un incendio. Por ejemplo, en un sismo yo tengo que esperar que el movimiento telúrico termine y luego obviamente tener identificada esa ruta de evacuación y ese lugar seguro para poder viajar con mi familia a un parque o a la calle. Obviamente esos lugares seguros no deben estar con postes, con tendidos eléctricos, con árboles o alguna otra infraestructura que puede colapsar. O el patio de mi casa. O el patio de mi casa. Debe ser libre, debe ser libre. Si es en la oficina, si es en la industria, pues también nosotros generamos capacidades a las empresas para poder dar esos conocimientos a las personas que uno tiene que tener una salida. Cuando yo estoy en la oficina, yo tengo que saber que después que ha pasado un sismo, ¿por qué puerta debo salir? No debo utilizar los ascensores. Son todas las recomendaciones que seguimos dando. Y también decir, en caso de que se genere el movimiento y que comience a colapsar, los lugares más seguros suelen ser en algunas edificaciones los baños. ¿Por qué los baños? Porque las paredes están más juntas. Entonces, al estar más juntas, si se hubiese o hubiera algún colapso,
pues las paredes juntas me permiten generar un espacio que le llamamos técnicamente un espacio vital, que me permite poder refugiarme porque me genera ese espacio importante mientras llegan al rescate, en este caso el Sistema Nacional de Protección Civil, los bomberos y todas las instituciones que lo conformamos. Así que ese es uno de los lugares más seguros. Los otros son las columnas, que también pueden generar un espacio vital para poder refugiarme en el caso de que colapse. Y si, pues Dios quiera, esto no se dé, y entonces yo termine, en este caso, el movimiento telúrico, yo debo de salir por esa ruta hacia ese lugar seguro, en donde obviamente hemos hecho simulacros para poder determinar y poder ejercer estas actividades para que luego, cuando esto pase, pues tener esa seguridad de salir por esa ruta que debe estar identificada también, y luego viajar hacia ese lugar seguro, en donde damos recomendaciones en las empresas, en las industrias, pero también en nuestras casas. Es interesante destacar que muchas veces en nuestros dormitorios también tenemos algunos cuadros o algunos objetos que puedan caer. Tener estas recomendaciones de no tener objetos en la ruta donde voy a salir o en algunos en donde pueden caer y me pueden generar daño. Así que la recomendación es no se sale o no se evacúa mientras está el movimiento telúrico, porque muchas veces por el movimiento yo no puedo caminar y puede hacer que me caiga y me genere una lesión y tal vez el edificio no va a colapsar o mi casa no va a colapsar, pero sí me genera la lesión el hecho de querer hacerlo durante el sismo. Efectivamente, la Dirección Nacional de Albergues tiene 8 albergues activados o preequipados, mejor dicho, en la zona, con vehículos lo suficientes para mover a más de 500 personas en caso de requerirse. Si hubiese la necesidad de requerir más albergues o más recursos, pues la Dirección Nacional de Albergues está preparada para poder generarlos. Asimismo, nosotros tenemos los recursos de Santana, Aguachapán, Sonsonate y todas las instituciones del sistema listos para poder generar esa respuesta de manera inmediata. En este momento tenemos los necesarios, los que el puesto de mando unificado nos solicite, y luego pues nosotros, como digo, hemos estado activados desde el 15 de enero, desde el momento que se genera el sismo, dispuestos a poder generar esta respuesta con el objetivo de salvaguardar la vida, la seguridad de las personas en el lugar. Así que obviamente reitero el llamado, hay que evacuar y no estar en las viviendas que han sido catalogadas como no habitables. Y ahí tenemos los recursos, todo lo necesario en los albergues también, para que ellas puedan tomar esa decisión y estar más seguras en esos lugares. ¿Cuándo termina esto? Bueno, va a terminar hasta que el medio ambiente diga, mire, ya no hay sismo, y hasta que Protección Civil determine, mire, esto ya está seguro y ya pueden regresar en algún lugar seguro. Pero mientras existe el riesgo, nosotros vamos a mantener el servicio como Sistema Nacional de Protección Civil, como gobierno. Vamos a estar generando todas las atenciones necesarias para que nadie tenga el riesgo o, en este caso, la dificultad por el problema de la sismicidad. Efectivamente, hay una mochila que muchas veces en algunos otros lugares se le llama lo que yo traslado o lo que yo tomo a diario, lo que yo ando cargando a diario. Por allí hay mucha información relacionada a lo que yo necesito a diario, y muchas veces lo que yo debo andar en la mochila es, depende el lugar en donde yo me mueva también, porque muchas personas se mueven en el bosque, algunas otras se mueven en la zona o en la ciudad en este caso. Pero hay cosas importantísimas que uno debiera portar o tener listo en su casa o cuando sale. Un radio con baterías, una lámpara, un silbato. Alguien, por ejemplo, si va a estar en unas condiciones, va a hacer caminatas, por ejemplo, alguien dice, pero papel de aluminio también es necesario. Alguien se pregunta, ¿y para qué es necesario el papel de aluminio? Sirve para muchas cosas, para calentar, para proteger, incluso para capturar agua, para captar agua y poder tomar en caso de quedarme perdido. Pero en el caso de los sismos, entonces un botiquín es sumamente necesario poder tenerlo a la mano siempre, porque
uno no sabe en qué momento puede pasar una tragedia, en qué momento uno puede requerir de algunas cosas que son necesarias. Una navaja siempre es necesaria para poder tener esa viabilidad de poder hacer alguna acción. En algunos rescates, por ejemplo, muchas personas han podido ser identificadas porque tienen un elemento metálico con que generar un sonido cuando han sido, digamos, quedado atrapadas en algún colapso, y a la hora de tener o a la hora de generar el rescate o la búsqueda, ellas suenan en el lugar donde se encuentran, y eso ha permitido poder identificar y poder rescatarlas. Hay muchas experiencias a lo largo del mundo en distintos eventos. Entonces, es decir, muchas veces uno va construyendo estas cosas, pero hemos estado haciendo esas recomendaciones que uno debe de portar un equipo de primeros auxilios y algunos accesorios interesantes que a uno le pueden servir para la supervivencia. El agua es vital, y yo hacía referencia a la seguridad en los baños, pero también es importante el refugio en los baños, porque suele pasar que puedo tener agua si quedo en una estructura colapsada, mientras llegan los equipos de rescate a poder ejercer, en este caso, el salvamento respectivo. Bueno, hay muchas personas que no han querido evacuar. Nosotros hemos estado haciendo hincapié en que debemos evacuar, porque en el albergue tenemos los alimentos, tenemos la atención médica, tenemos las medicinas, tenemos el abrigo, tenemos los servicios básicos, tenemos juegos lúdicos, en fin, tenemos todo un equipo de gobierno empeñados en generar toda la asistencia que sea necesaria en albergues preequipados. Ahora bien, hay personas que por A o por B razón han decidido no evacuar. Entonces, se les ha creado, se les ha dotado de un refugio, ACNUR, y agradecemos como gobierno, en este caso, estas dotaciones. En este caso hemos empeñado estos refugios para proteger a las personas. ¿Cuál es el objetivo de estos refugios? Bueno, primero, dignificar en este caso a la familia para que no esté afuera en el frío, sino que tiene su privacidad de familia, que ese es el otro punto importante. Entonces ellas tienen ese refugio es cerrado, con el objetivo de dignificar, con el objetivo de que no estén en el frío, que los niños estén bajo un techo, en este caso con las características que, aunque hubiese un sismo, no hay peligro de un colapso, porque es un refugio como tal, y luego pues tiene sus características para que puedan estar, en este caso, libres del frío y también seguros. Así que las personas que no han querido evacuar, que insisto, hemos estado haciendo y seguimos haciendo el llamado para que lo hagan, así que eso es como la diferencia, pero a las que no han querido, también nosotros hemos estado empeñados en que se sientan bien, en que se sientan protegidas y que tengan ese espacio para que no estén al aire libre. En la noche ya hace mucho frío, como usted decía, en enero, sí, y tenemos bajas temperaturas en algunos lugares, y luego tener la privacidad para que puedan estar como familia. Efectivamente, tenemos este albergue con esas cantidades de personas que usted muy bien lo apunta. Hay 32 personas de 11 familias, entre los que hay 16 menores de edad. Y tenemos todos los recursos necesarios para que estas personas estén bien, para que estas personas tengan su alimento, tengan su abrigo, tengan el techo, tengan una cama donde dormir. Así que la Dirección Nacional de Albergues tiene todo montado, y nosotros nos sumamos a poder trasladar a las personas que decidan evacuar. Tenemos vehículos también listos para poder hacer este tipo de acciones. Y luego en estos albergues, yo he dicho, tenemos los médicos, tenemos los servicios básicos, la alimentación, las medicinas, todo lo necesario para que ellas puedan estar seguros en esos lugares. Y la recomendación, seguimos en cada vez que ustedes muy amablemente nos permiten estos espacios, manifestarle a las personas que evacúen, que van a estar mejor en esos lugares, pero, insisto, aquellas personas que no quieren,
pues también se les ha dotado de los refugios para que puedan tener su privacidad en este caso. Bueno, qué buena pregunta, porque nosotros hemos ido casa por casa. Hemos visitado algunas muy distantes, pero hemos ido casa por casa y les hemos hecho el llamado a las personas. Yo estuve presente ese 15 de enero, yo estuve allí en horas de la noche y en la madrugada también visitando los albergues. Hemos estado ahí también con el director de Protección Civil, también se ha hecho presente, bueno, todas las autoridades han estado presentes en este lugar y hemos ido casa por casa y les hemos dicho, miren, hay que salir, y les hemos explicado el riesgo estructural. Muchas de las estructuras, algunas son de adobe, y eso ha generado también que impacte, incluso colapsen algunas de las viviendas. Así que hemos hecho hincapié, hemos hecho referencia al riesgo que existe estar en esos lugares. Así que ahora se ha hecho una evaluación de daños en infraestructura, en este caso, que también nos hemos sumado a esa tarea que ha tenido la Dirección de Protección Civil para poder generar esas estadísticas, esos datos en donde pues las personas, los ingenieros en este caso han determinado que no se pueden habitar porque existe el riesgo que en una réplica o en un sismo de mayor magnitud puedan colapsar y poder tener ese riesgo. Así que hemos estado precisamente, ni siquiera hemos hecho un llamado en los medios, bueno, lo hemos hecho, pero hemos ido casa por casa haciéndolo. Así que, y luego nos hemos también realizado a través de los espacios que ustedes nos generan en cada conferencia de prensa, hemos estado haciendo énfasis en que hay que evacuar, hemos estado explicando cuál es el riesgo de estar en esos lugares, también hemos explicado o hemos detallado qué acciones se deben hacer en caso de sismo. Así que como sistema hemos estado pendientes de todo. Y así que quiero hacer referencia que hemos ido casa por casa para explicarles cuál es el riesgo que se tiene en estar en esos lugares. Sí, definitivamente, ese día 15, bueno, ya sería el día 16 de enero, en la madrugada, yo estaba ya visitando los albergues porque llegamos primero a la zona, a la Danta, por ejemplo, que es una de las zonas que, zona cero, ¿no? que en un primer momento... Ahí está el puesto de mando. Ahí está el puesto de mando, que en un primer momento resultó con más daños. Entonces estuvimos en esa zona y luego nos trasladamos al albergue y respondiendo a la pregunta que usted hace, y que es muy buena pregunta, se trasladaron o se llevaron personas de la tercera edad, incluso en silla de ruedas, incluso algunas personas cargadas. Entonces tenemos todos los recursos necesarios y hemos explicado de una manera detallada cuál es el riesgo de estar allí y decirles, mire, lo ideal es que ustedes estén en un albergue. Tenemos, en este caso, un albergue muy cerca, a pocos minutos de la Danta, en donde estuvimos precisamente ese día, y hay personas que tomaron esa buena decisión de llegar a los albergues y ellos podrán dar fe de toda la atención que ahí se genera. Incluso a la tercera edad también hay médicos que lo están atendiendo, porque hay personas que suelen tener algunas enfermedades, están los medicamentos, los alimentos, el abrigo, en fin, estamos con todas las atenciones en estos albergues. Interesante. También es el Quebracho, ¿verdad? Sí, tenemos, bueno, son 8 al final los que la Dirección Nacional tiene distribuidos en la zona para poder tener esa respuesta y no demorar tanto de llevarlos de sus casas a los albergues. Así que se han buscado zonas distribuidas estratégicamente para poder tener estos albergues y poder equiparlos con todo, hasta los aspectos lúdicos, como lo decía. Y también tenemos para la protección, las entidades afines a la niñez. En fin, tenemos todo lo necesario como gobierno. El señor presidente Nayib Bukele nos ha encomendado generar y brindar toda la atención debida a todas las personas que resulten afectadas, y no solo de este enjambre sísmico, de estas fallas que generan la sismicidad, sino de cualquier evento que genere. Es más, nuestra institución por eso fue reforzada, por eso es que el señor presidente tomó a bien transformar una de las instituciones que genera esa respuesta que está al servicio de la población, porque al final el equipar al cuerpo de bomberos
se traslada en ser más eficientes, en ser más eficaces, en ser más oportunos, en poder tener la capacidad de salvar la vida de una persona. Imagina un accidente de tránsito. Muchas veces demorábamos demasiado tiempo en responder porque no teníamos los recursos. Ahora llegamos más rápido, tenemos los recursos y salvar una vida, con una vida que se salve, podemos decir misión cumplida, porque una vida no tiene precio. Así que el señor presidente Nayib Bukele está empeñado en que las personas tengan mejores oportunidades y que al momento de tener, en este caso, un evento como el que está pasando, poder tener todas las instituciones y todos los equipos prestos para que podamos generar esas prestaciones. Bueno, hay un procedimiento. Primero decir que efectivamente hay una comunicación. El señor director también de Protección Civil se ha comunicado con su homólogo para ver las acciones, para ver si hay algo que se pudiese desarrollar en conjunto de acuerdo a la actividad que se está dando, así que él también tiene una comunicación. Y en cuanto a la respuesta en un sismo, yo decía que cuando hay un evento en donde el epicentro muchas veces es en donde hay infraestructura y la profundidad pues es menor, los eventos desencadenan fallas estructurales importantes y por ende personas que suelen quedar atrapadas. Así que es por eso todas las recomendaciones, pero hay una evaluación de daños, hay un orden de prioridades de acuerdo a cómo se va manifestando en este caso el desarrollo. Primero es una evaluación para poder determinar si es que hay personas atrapadas en estructuras colapsadas. Si eso es así, los equipos de rescate se vuelcan a ejercer, en este caso, el rescate o la búsqueda y obviamente buscar si hay personas con vida y ejercer los rescates. Una vez esto ha pasado, pues ya se continúa con la evaluación de daños y análisis de las necesidades que se tienen en la zona, y dentro de estas necesidades pues muchas veces entra la restauración de los servicios básicos, de la vivienda, de la infraestructura, en fin, es una secuencia en donde nosotros podemos identificar. Por ejemplo, en este caso ya se tiene el dato de las viviendas afectadas, de las viviendas que tienen riesgo de colapso y que no deben ser habitadas, perdón, pero también se tienen aquellos datos en donde las viviendas también han sufrido daños, pero que se puede determinar que las personas pueden seguir habitándolas porque no son daños estructurales importantes, de acuerdo a la evaluación que se ha realizado. Así que los censos son importantes y se deben hacer en un momento oportuno. Así que como Sistema Nacional de Protección Civil nosotros hemos estado actuando con base a protocolos internacionales y haciendo lo correcto en este caso. Así que los censos son necesarios. Obviamente sin tener una evaluación no se pueden tomar acciones, la estrategia a utilizar, así que debe de hacerse una evaluación. Es más, hay en algunos casos en donde se debe hacer una evaluación tan rápida que suele suceder que es necesario, por ejemplo, un vuelo a baja altura, que es lo que recomiendan las acciones o los protocolos internacionales. Entonces eso se llama una búsqueda, tener una evaluación general de qué es lo que está pasando y luego empeñar los recursos, porque algunas veces es búsqueda lo que hay que hacer. Hay personas atrapadas, hay que ir a buscar y hay que rescatar. Y nos empeñamos X cantidad de tiempo haciendo ese tipo de acciones. Y luego quizá paralelamente haciendo otra, o si no, una vez se ha determinado de que ya no hay personas, ya se continúa en orden de prioridades. Efectivamente, roja tenemos en San Lorenzo, tenemos en Ahuachapán, y tenemos alerta verde en los demás. Y como cuerpo de bomberos y como todas las instituciones del gobierno, la zona occidental la tenemos dispuesta. Yo decía que tenemos, hablando de bomberos, los recursos de Sonsonate, los de Ahuachapán y los de Santana están empeñados, prestos en este caso a lo que mande el puesto de mando unificado. Si el puesto de mando nos dice, miren, necesitamos más recursos, en este caso, por ejemplo, para trasladar personas, para llevar alimentos, para trasladar algún otro insumo necesario en los albergues, nosotros estamos listos para poder distribuir todos los recursos que sean necesarios y empeñarnos en pro de las necesidades que estas personas tengan. Así que tenemos un plan, tenemos un puesto de mando y estamos brindando toda la atención necesaria. Esa es la orden que nos ha dado nuestro presidente Nayib Bukele y la estamos cumpliendo, como decimos, al pie
de la letra en pro de la población a quien nos debemos. Bueno, aparte de generar esa alerta, esa disponibilidad de recursos, también las alertas nos empeñan en tener los recursos que sean necesarios y generar estos componentes jurídicos, estos acompañamientos técnicos, esta disponibilidad de recursos. Entonces, todos estos elementos son generados a partir de una alerta, así que para eso también es necesario y obviamente destacar el riesgo que existe, porque las alertas determinan, aparte de todo lo que he dicho, todo el poder tener esa disponibilidad de recursos desde la perspectiva jurídica y poder empeñarlos, también implica generar esa advertencia, esa decisión de que estamos en un lugar de riesgo y que es importante, a pesar que solo tenemos réplicas y tenemos sismos de 1.4 en adelante, no quiere decir que en algún momento se puede generar un sismo importante. Así que también el tener una alerta roja determina que el medio ambiente está generando esa información oficial y que muchas veces se generan a través de redes sociales alguna otra información que no es oficial. Así que también hacer el llamado que se informen por los entes oficiales. En este caso es el medio ambiente quien determina el origen. En aquel entonces se manifestaba que era un volcán el que estaba generando este problema. Así que el Ministerio del Medio Ambiente dijo, no, miren, estas son fallas y que son, en este caso, las réplicas o el sismo debido a esto. Entonces ya fue aclarado y efectivamente estamos, como yo he dicho, empeñados en que se informen a través de los medios oficiales y esto va a terminar cuando el medio ambiente diga, mire, ya no tenemos este tipo de problemas. Sin embargo, puede pasar que tengamos un evento importante y esa es la razón por la cual aún se mantiene hasta que el medio ambiente determine, la Dirección de Protección Civil determinará lo pertinente en cuanto a desactivar o seguir aumentando la alerta o mantenerla en este caso. Es importante destacar el trabajo que se genera a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, la Comisión Departamental, en este caso presidida por la gobernadora, que dicho sea de paso, en Aguachapán ha hecho pues un excelente trabajo en toda la coordinación, porque a través de la Comisión Nacional, en este caso, y la departamental, pues se está desarrollando, se está articulando todos los esfuerzos y toda la distribución de recursos empeñados. Así que todas las instituciones de gobierno estamos, por ejemplo, voy a poner el caso como bomberos. Al haber una alerta, en este caso roja, todos los recursos están a disposición, sin dejar de lado, porque pueden pasar algunas otras emergencias afines a nuestra respuesta y que nosotros debemos de dejar algunos recursos porque puede pasar que se nos genere un incendio. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, siempre o casi siempre va a haber un incendio porque hay fugas de gases, hay problemas eléctricos, entonces puede hacer que nos enfoquemos en la búsqueda o en el rescate de personas, pero también no podemos dejar de lado la atención de los incendios, o también suele pasar que hay incidentes con materiales peligrosos por fugas de gases, hay algunos contenedores que colapsan y tenemos algunos eventos relacionados con productos peligrosos o materiales peligrosos. Así que en la respuesta implica activarse la coordinación departamental, todas las instituciones con todos los recursos disponibles para el evento, pero sin dejar de lado alguna respuesta colateral que puede pasar a raíz ya sea del sismo o de las emergencias comunes que nosotros tenemos, por ejemplo, los accidentes de tránsito, que suelen pasar los incendios en vehículos, los incendios en infraestructura. Así que estamos con todos los recursos empeñados porque tenemos una alerta, pero sin dejar de lado la respuesta o de los servicios de emergencias afines a nuestra institución también. Definitivamente yo decía que en los albergues están los médicos, está el servicio de salud también, como usted muy bien lo apuntaba, todas las instituciones del gobierno estamos empeñados en esto. Así que los servicios de salud, en este caso los médicos, están atentos porque hay personas que tienen algunas enfermedades crónicas o en cuanto a la atención de los niños, las actividades lúdicas, las atenciones en niños y en adolescentes, en fin, todas las entidades de gobierno estamos empeñadas en esto.
En el caso de bomberos, nosotros estamos en la búsqueda, en el rescate, en la remoción de escombros, en la limpieza, en el puesto de mando unificado y atendiendo las distintas emergencias, pero cada una de las instituciones, de acuerdo a su rol, así están brindando estos servicios. En el caso de los albergues, pues ahí están todas las entidades, la Fuerza Armada, Policía, generando seguridad, el Ministerio de Salud, en fin, todas las instituciones del sistema haciendo lo que le compete en cada una de estas áreas. Así que en cuanto a la comida, pues allí tenemos un servicio de alimentación, también tenemos a los médicos determinando, mire, este tipo de comida, por ejemplo, no la deben de consumir X personas, en fin, son ellos los que están generando este tipo de atenciones de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la persona, en este caso ya sean niños o sean personas de la tercera edad también. Bueno, nosotros en el plan tenemos más de 1000 personas empeñadas en todo este quehacer, en toda esta respuesta, porque no solo es el albergue, sino también hay que estar empeñados en el traslado de las personas que quieren evacuar, también hay que empeñarnos en el traslado de los alimentos, también hay que empeñarnos en el traslado de servicios básicos, el agua, los médicos que están ahí y los monitoreos que se están haciendo, las evaluaciones que se siguen haciendo, porque puede pasar que de acuerdo a las réplicas que se siguen dando, podamos tener incluso más viviendas dañadas. Si usted puede identificar, hemos venido aumentando el número de viviendas y obviamente de acuerdo a los eventos que hemos seguido teniendo, a los daños que se han seguido registrando. Así que tenemos todas estas personas empeñadas como gobierno, en este caso el presidente nos ha dado la orden de generar toda esta respuesta, como yo decía, con el único objetivo de salvaguardar la vida, la seguridad, el bienestar de todas estas personas que están saliendo afectadas en este evento sísmico. Definitivamente, y qué buena pregunta. Primero quiero destacar, yo tengo más de 30 años de estar en esta institución y al ingreso del mandato de nuestro presidente Nayib Bukele decide transformar la institución, porque no quiero decir que es de ahora en adelante que depende esta transformación. Ya estamos nosotros en un proceso, y voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos un promedio de 320 bomberos operativos, en donde teníamos una actividad sísmica como la que tenemos en Aguachapán. Nosotros teníamos esa escasez de recursos operativos para poder responder, para poder estar en el sismo y para poder estar atendiendo los incendios, para poder estar atendiendo los rescates. Entonces nuestro presidente decide primero transformar esta institución y por ende, al transformarla, al generarle, ahora tenemos 950 bomberos operativos. Con estos recursos ahora sí ya podemos responder. Entonces, al momento de generar esta transformación, ahora el Cuerpo de Bomberos sí tiene las capacidades para poder llegar, para poder estar en el sismo, para poder estar en el incendio, para poder estar en el rescate, sin descuidar ninguna de las áreas o ninguna de las emergencias afines a nuestra institución. Entonces, primero decir que estamos en un proceso de transformación. Segundo, decir que él toma bien generar aún más este proceso y se establece una nueva ley que fue aprobada por los señores diputados el 28 de octubre del año recién pasado. Y luego pues tenía un periodo para entrar en vigencia y entra el 27 de diciembre también del año recién pasado, así que desde ese momento nosotros nos convertimos en una institución autónoma. A ver, ¿cuál es la razón de esto? El equipo, o para tener un cuerpo de bomberos robusto, un cuerpo de bomberos equipado, un cuerpo de bomberos que genere estos servicios oportunos, destacar que hay normas internacionales que establecen los tiempos de respuesta y no deben demorar. O sea, un servicio de bomberos debe ser eficiente, debe ser eficaz. Entonces, el señor presidente decide, no, el cuerpo de bomberos debe de tener los equipos, las herramientas, los recursos necesarios para poder generarle a la población estos servicios. O sea, es la salud, es la vida la que nosotros protegemos de nuestros salvadoreños. Así que destacar que un bombero, para estar al frente de un incendio estructural, para poder estar arriba de 1000 grados centígrados en un incendio, por ejemplo, el que tuvimos el 30 de diciembre en el centro de San Salvador. En
ex edificio en el Panadés. Panadés Vidrí, de José Panadés. Por ejemplo, o estar allá en el incendio que también tuvimos en San Bartolo, en la recicladora de tela, Sí. que fueron uno de los incendios también de grandes proporciones que hemos tenido en los últimos días. Para estar al frente de un incendio en donde se generen esas temperaturas, un bombero demanda de un equipo de protección personal que puede oscilar arriba de $16,000. Eso es un monto importante. ¿Se imagina usted equipar a 950 bomberos? Hay que multiplicar $16,000 por 950 bomberos. Eso es para estar al frente de un incendio estructural, pero para estar al frente de un incidente con materiales peligrosos, esos equipos son otros y tienen un costo distinto. Voy a poner un ejemplo. Para parar una fuga de un cloro, de un amoníaco, de un vuelco, por ejemplo, de una cisterna, en donde hay que ir a cerrar una válvula, muchas veces entran hasta 6 u 8 parejas de bomberos con trajes especializados. Nosotros le llamamos a esta clasificación nivel A, B, C y D. Y, por ejemplo, un traje nivel A para entrar a cerrar una fuga de amoníaco o de cloro cuesta más de $1,200, $1,300 aproximadamente, y solo se puede usar una vez, porque es un equipo que es desechable. Y si entramos 8 parejas, son 16 trajes. 16 trajes por $1,200, $1,300, y solo es el traje. A eso hay que sumarle un equipo de protección respiratoria que oscila en unos $8,000, $10,000, más todos los kits, más todos los parches que se ocupan muchas veces para detener una fuga. Y luego todo el equipo médico, todos los exámenes que un bombero debe pasar para poder estar al frente de una respuesta de incidentes con materiales peligrosos. Y solo he hablado de 2. Para el rescate en altura se necesita otro tipo de equipo. Para ir a los incendios forestales se necesita otro tipo de equipo. Que son los que se dan en la época seca. Como que son los que tenemos enero, febrero, marzo. actualmente. Entonces son equipos o son herramientas tradicionales, herramientas convencionales. También necesitamos llevar agua, necesitamos equipos especiales. Entonces, para cada tipo de emergencias es un tipo de equipo de protección personal distinto y un tipo de equipo distinto también para poder responder. Así que solo he dicho 3, y así podemos seguir hablando para los incendios en vehículos, para los accidentes de tránsito. Necesitamos los equipos hidráulicos para poder cortar los hierros. Esos equipos suelen andar en promedio de $40,000, $50,000 cada equipo. Entonces, y ustedes tienen 18 secciones ahorita. Nosotros tenemos operativas. 18 estaciones a nivel nacional, operativas. Entonces, ¿cuál es la idea de poder ir creciendo en este caso? Solo destaco estos montos para saber cuál es la cantidad del costo que tiene el tener a los bomberos equipados. Entonces, el señor presidente decide equiparnos, decide generarnos el talento humano, y ahora lo que necesitamos es seguir creciendo. Para ello, obviamente, se necesitan más recursos. La proyección que tenemos es seguir creciendo, seguir elaborando, o mejor dicho, construyendo estaciones de bomberos para ir acercando el servicio aún más a la población salvadoreña. Así que esa es la razón por la cual ahora somos autónomos, porque queremos seguir mejorando, queremos seguir el camino que el señor presidente ha hecho en esta institución. La verdad es que ha marcado un hito. Yo puedo dar fe de más de 30 años que tengo de estar en los bomberos. Ha marcado un hito en la historia de este país, en la respuesta del cuerpo bombero y en todas las instituciones del gobierno. Pero en este caso, hablar del cuerpo bombero, yo puedo dar fe de 30 años. Y en 30 años, pues hoy es el momento en donde esta institución cambia. Y ahora este cambio implica poder salvar la vida. Yo decía anteriormente que esto nos permite poder llegar esa hora dorada que nosotros manejamos en la jerga de emergencias, en donde una persona está con un hierro retorcido, en donde tenga una hemorragia, en donde esos segundos son importantes para poder llegar, sacarla del vehículo y llevarla a un centro asistencial. Eso solo se logra equipando, como lo está haciendo nuestro presidente, al cuerpo de bomberos, generando esos recursos humanos, generando esos equipos para poder ahora llegar rápido y poder trasladar a estas personas y poder salvar una vida. Yo decía, ¿cuánto cuesta una vida? No tiene precio.
Así que eso es lo que estamos haciendo y en ese camino es que nuestro presidente quiere llevar a esta institución y a este país. Definitivamente, y qué buena acotación al respecto, porque no solo es el llevar recursos humanos, sino también el equipamiento y ahora bien, inyectarle esos recursos y poder generar estas herramientas, estos equipos para poder seguir creciendo. Yo le decía, la idea es generar o aperturar más estaciones de bomberos. Yo puedo hablar de 30 años en donde nosotros, me acuerdo yo cuando yo entré a la Academia de Bomberos, yo entré en el 91, lo recuerdo exactamente, entré un 1 de marzo del 91, y me acuerdo que cuando nos daban la clase del equipo de respiración de un bombero, teníamos 2 autocontenidos, pero los 2 eran tipo museo, o sea que uno se lo enseñaban y le decían, mire, este es el equipo que utilizan los bomberos para poder respirar en un incendio estructural. Sí, o sea, teníamos dos equipos como museo, solo para verlos, porque no servían, solo habían 2 en el país. En el 91, cuando yo entré a la Academia de Bomberos, teníamos eso. Entonces decían, miren, estos son los equipos que utilizan los bomberos para respirar. Más nada. Ahora los bomberos entran con un equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque el estar expuesto a emanaciones tóxicas, voy a poner un ejemplo del plástico o de un asiento de un vehículo a la hora de incendiarse, por ejemplo, sale acrilonitrilo, butadieno, estireno, que son gases tóxicos que generan cáncer. Entonces las enfermedades profesionales de los bomberos suele ser que son los infartos o son algunos cáncer que puede dar por no tener los equipos de protección adecuados. Entonces a eso nos exponemos, estar al frente de un incendio estructural sin equipo de protección personal, como lo hacíamos nosotros en todos estos años. Andábamos con las capas que oscilan un promedio de $1,200. Eso cuesta la chaqueta de un bombero, con el nombre de un bombero de otro país. España. Y algún otro con un nombre X en la espalda, entonces no era el nombre de nosotros, sino que porque nos lo donaban. Y algunas veces que nos daban algunas botas donadas, igual no estaban talladas a nuestros pies, entonces igual no las podíamos usar. Así que usábamos un casco también donado, una capa donada, y teníamos unidades viejas, entonces que muchas veces llegábamos al incendio, pero ya no podían lanzar el agua, porque las bombas ya no accionaban al momento de estar al frente de los incendios. Entonces, hemos estado con esas precariedades por años. ¿Cuánto vale un vehículo de bomberos? Un vehículo de bomberos equipado oscila en un promedio de $850,000. Si es que está Eso cuesta una motobomba nueva. Si es que está en plaza, porque si no hay que pedirla. Hay que esperar 1 o 2 años. Los vehículos de extinción de incendios, porque ese es el nombre correcto, vehículos de extinción de incendios que están catalogados de acuerdo a la norma 1901 de la NFPA, establece criterios o una guía de cómo debe de hacerse esos vehículos. ¿Cuál es el problema de traer un vehículo donado? Primero, que data de muchos años. Segundo, que son motores o son vehículos diseñados para un país X. Voy a poner un ejemplo. Las carreteras en nuestro país tienen algunas veces gradientes que oscilan en 15%. Entonces necesitamos motores robustos para que puedan trasladar y que puedan tener una relación peso-potencia para que el vehículo se pueda trasladar aún en pendientes importantes y poder llegar a las emergencias de una manera rápida. Obviamente, si son vehículos que tienen muchos años y que los motores no tienen la capacidad de poder arrastrar la carga, porque tenemos gradientes distintas al país en donde pues, fue su origen del vehículo, estos vehículos tienden a calentarse y a generar costos importantes en el mantenimiento. Así que nosotros ahora tenemos equipos nuevos y tenemos proyecciones para seguir adquiriendo más unidades. Entonces, solo destaco algunos costos porque para tener en evidencia que equipar a un cuerpo de bomberos, pues se requieren montos importantes y en tiempos anteriores, pues siempre nos llamaron héroes. Siempre nos decían que nosotros los bomberos éramos héroes, pero no nos daban los equipos.
Ahora nos llaman héroes también, pero nos dan los recursos para poder responder, porque ahora, aparte de eso, de tener los recursos o el talento humano, los equipos, también el señor presidente, quiero destacar, dignificó la carrera de bomberos. Nosotros teníamos unos salarios muy bajos y él vino entonces y dijo, bueno, aparte de dotarles de talento humano, de equipo, también les aumentó el salario a los bomberos. Así que quiero destacar que la transformación ha sido integral, no solo ha sido en dotarnos de talento humano, sino de vehículos, de equipos y en este caso también en remodelación de las estaciones que ya tenemos. Definitivamente tenemos, en todas las estaciones tenemos equipo. En las 18 estaciones que actualmente tenemos, hay los recursos necesarios para poder responder. La apuesta es a seguir construyendo más estaciones, seguir acercando el servicio de los bomberos y en este caso el talento humano pues hemos incorporado a la mujer y quiero destacar la valentía, la inteligencia, la habilidad que tiene la mujer para poder determinar, para poder identificar el riesgo, para poder tener esa astucia, esa habilidad que se requiere para identificar el peligro. En fin, hemos encontrado en la mujer, en este caso, que ha sido, antes teníamos muy pocas mujeres, ahora ya tenemos más de 150 mujeres en la respuesta operativa, pero también tenemos mujeres empeñadas en las capacitaciones, están yendo a las empresas a brindar las capacitaciones de seguridad. Manejo de extintores, primeros auxilios, evacuación, rescate, qué hacer o cómo dar las recomendaciones relacionadas a la pirotecnia también. Y asimismo hay mujeres empeñadas en ir a inspeccionar, basadas en la ley de riesgos laborales, pero también basadas en el Código de Seguridad Emana, el 101 de la NFPA. Seguridad ocupacional, ¿no? Sí, okay. Seguridad ocupacional, en donde van a ver los aforos de las instalaciones, que las puertas sean acorde al aforo, que abran hacia afuera, que los pasillos sean del tamaño que deben tener de acuerdo al aforo. ¿En los hospitales hay sistema de calderas? Asimismo, tenemos la normativa que rige. Bueno, en los hospitales es una situación porque hay pacientes, en fin, para evacuar demanda de más logística, así que estamos haciendo todo este trabajo también empeñando a la mujer no solo en la parte operativa, sino también en la parte de la prevención, de la parte de mitigación, porque cabe destacar que nosotros tenemos no solo la respuesta, sino también generamos la prevención. Tenemos 2 programas en las escuelas junto con el Ministerio de Educación que lo desarrollamos durante todo el año, generando todos estos conocimientos a la niñez para poder responder. Así que tenemos algunos casos, por ejemplo, un niño de Chalatenango estuvo en una capacitación con los bomberos y resulta que, y lo pudimos comprobar, y resulta que en su familia tuvieron un accidente con el cilindro de gas en su cocina y el niño le dice al papá qué es lo que los bomberos le habían dicho en la capacitación, entonces le traslada la información y el papá hace las acciones respectivas de acuerdo a qué hacer cuando tenemos una emergencia con cilindro de gas en nuestras casas. Así que para ver la importancia de tener la parte preventiva y no solo la parte de la respuesta. Así que como cuerpo de bomberos, con todos estos recursos, ahora nos permite poder llevar, digamos, las 2 o las 3 cosas a la mano, la respuesta, la mitigación, pero también la prevención. Bueno, antes me acuerdo allá en el año 91, como decía, donde yo entré, nosotros hacíamos el desalojo de las abejas y era muy poco, porque estaba de moda la abeja africanizada, que nos generó tanto problema. Entonces las personas nos llamaban, estaban en las cornisas de las viviendas o en algún otro espacio, así que comenzábamos, me acuerdo, a poder generar esta respuesta, pero ahora también tenemos la captura de serpientes, el rescate de gatitos, el rescate de perritos, que muchas veces se van a algunas fosas, a los ríos, o se meten en algunos espacios confinados en donde es muy difícil poder sacarlo. Así que estamos yendo a poder generar, porque también son seres vivos, entonces
y vamos porque para eso estamos, para poder servirle. Así que hemos tenido que capacitar a la gente o a los bomberos, en este caso, en la captura de serpientes, porque esa es otra técnica. Hay personas que le tienen fobia a la serpiente, entonces ahora las evaluaciones para poder ingresar a bomberos también demanda de exámenes psicológicos, porque un bombero, todos tenemos fobias, pero las arañas, a la sangre, a las culebras, a estar encerrado. Entonces, son fobias que nosotros, a las alturas que nosotros tenemos, pero el punto es cómo manejarlas, porque también nosotros nos da miedo, también nosotros sentimos, por ejemplo, cuando vamos... Es algo natural, el miedo es parte de nuestra personalidad, ¿no? Claro, entonces nosotros pasamos por un proceso de entrenamiento en la academia, pero a la hora de hacer las evaluaciones, hay exámenes psicológicos para poder identificar a aquellas personas que generan este tipo o tienen, mejor dicho, este tipo de fobia. Porque ir a una vivienda y poder capturar una serpiente, ya tenemos serpientes venenosas. Y entonces hay que tener ese cuidado, esa pericia, esa habilidad de poder capturarla. Que no son las pitones, ¿no? Que no son las pitones. Tenemos efectivamente. Entonces, vamos, las capturamos y las llevamos a su hábitat. Muchas veces son llevadas a parques o a zonas en donde debe ser su hábitat en este caso. Así que hacemos cualquier actividad y nosotros seguimos brindando este servicio porque nos debemos a la población salvadoreña. Nosotros estamos creciendo porque queremos generar este servicio, esta atención a la población, queremos llegar más rápido, queremos brindar la atención con estos jóvenes que estamos preparando en todos los ámbitos, desde capturar serpientes, hacer todo este tipo de rescate y luego las emergencias afines, porque el bombero ya no solo es aquel que iba equipado o semi equipado en años anteriores con capas donadas en carritos viejos rojos y que generábamos esta respuesta. Ahora somos bomberos profesionales. Los equipos que usamos, quiero destacar que son equipos profesionales bajo norma y son profesionales, no son industriales, porque hay de dos categorías. En este caso, vamos con los equipos necesarios para poder responder. Así que es una institución que ya fue transformada por nuestro presidente Nayib Bukele y lo que queremos es seguir en ese camino y poder seguir, valga la redundancia, generando esta capacidad, ser más eficientes, más eficaces y ser más oportunos. ¿Qué necesita? Efectivamente, nosotros pedimos que sean mínimo bachilleres, hacemos un examen médico porque, por ejemplo, voy a decir las razones del por qué no pueden entrar personas con algún tipo de problemas de salud. Para entrar a cerrar una válvula de un cilindro de amoníaco, por ejemplo, de cloro, ese es un traje en nivel A, encapsulado, en donde me alejo de esta atmósfera. Entonces yo estoy en una situación complicada, en donde, por ejemplo, debo de manejar la claustrofobia. No quiero decir que no le tengamos miedo a estar encerrados. Entonces para eso hacemos exámenes psicológicos. No pueden entrar personas que sean hipertensas, porque estar con ese traje se les puede desencadenar un problema por la hipertensión y podemos tener una situación grave de salud. Entonces hay un proceso, un examen médico en donde se les evalúan todo este tipo de situaciones. También tenemos un examen psicológico y también tenemos un examen físico. A pesar que en la academia el bombero es formado en distintas capacidades técnicas y físicas, pero para poder ingresar se les piden requisitos mínimos, se les hacen pruebas para poder tener o para poder optar a esta profesión. Quiero destacar que en la última que tuvimos hubo más de 8,000 solicitudes, en donde nos pidieron poder generar o pedir, en este caso, el acceso a esta institución. Así que somos una institución transformada y que vamos a seguir en ese camino. ¿Cuándo va a ser la convocatoria próxima? Bueno, las convocatorias próximas las vamos a hacer de acuerdo a cómo vayamos creciendo y poder ir construyendo más estaciones, acercando el servicio a la población. Así que eso nos demandará poder seguir fortaleciendo esta academia de bomberos, héroes del Salvador,
que vamos a seguir sin duda fortaleciendo y llamando a más ciudadanos, a más salvadoreños que quieran formar parte de esta institución que es al servicio de la población salvadoreña. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.